las mejoras y reparaciones. ¿Qué vamos a entender por mejoras y qué vamos a entender por reparación? Básicamente, o en resumen, ¿sí? A lo largo de la vida útil, ¿cierto? De un activo fijo, obviamente, suelen realizarse desembolsos relacionados con los mismos, los cuales pueden ir desde el cambio de aceite, el silenciador o la batería de un vehículo hasta la modernización completa de una planta concentradora, por ejemplo. El problema contable que presentan estos desembolsos es si se deben o no ser incluidos como parte del costo del activo, es decir, capitalizarse. ¿Qué significa capitalizarse? Es que es no llevar a gasto, sino que llevar activo. Eso es capitalizarse. O si deben considerarse como gasto dentro del periodo. La regla general al respecto es que deben ser activados todos aquellos desembolsos relacionados con el activo fijo que incrementen los beneficios futuros del mismo. Estos beneficios pueden ser expresados como un incremento en la vida útil por una mejora sustancial en la calidad de los productos manufacturados por el activo, por una reducción en los costos de operación o por un aumento de la capacidad productiva. En otras palabras, si el cambio que le vamos a hacer al activo fijo, ¿sí? El cambio que le vamos a hacer al activo fijo provoca una mejora sustancial en la calidad de los productos o permite reducir los costos de operación o permite aumentar la capacidad productiva, estamos hablando de una mejora. Por lo tanto, esta mejora se trata como capitalizable, es decir, se lleva el desembolso que realizamos por esto, se lleva al activo fijo y también esta mejora va a permitir que le aumente la vida útil al activo fijo. ¿Sí? Las reparaciones y mantenimiento comprenden aquellos gastos que no amplían la capacidad o eficiencia del activo y que simplemente mantienen el activo en su condición ya existente o que restablecen el activo para que trabaje bien. Por ejemplo, son reparaciones el costo de pintar un auto, ¿sí? La reparación de un choque, el afinamiento y el cambio de llantas. En todos estos casos, los desembolsos realizados deben ser cargados a gasto contra los resultados del periodo en que se efectuaron. ¿Sí? Eso es una reparación. Si pensamos en los vehículos, si tengo un vehículo que está dentro del activo fijo y está malo, ¿sí? Yo lo pinto, a pesar que se vea bonito, bien pintado, bien arreglado, sigue estando malo. Por lo tanto, todo eso es un gasto, es una reparación. Distinto es si yo a ese vehículo le cambio el motor, ¿sí? Hago un desembolso importante, cambiar el motor. Eso va a provocar que el activo fijo aumente su vida útil, ¿sí? Y ese desembolso sea activable, o sea, capitalizable. Reparaciones extraordinarias. Se habla básicamente cuando no se realizan de manera frecuente, implican un desembolso significativo, ¿sí? E incrementan el valor de uso o la vida útil del activo fijo. En el caso del cambio del motor de un vehículo, ¿sí? Lo que hablábamos recién, la renovación eléctrica de la planta, es decir, vamos a cambiar todo el circuito eléctrico de nuestra compañía, eso es un desembolso importante, por lo tanto, ese desembolso se lleva activo y aumenta la vida útil, o el cambio del sistema del agua o el desagüe de un edificio, también. Las reparaciones de carácter extraordinario deben ser cargadas al costo del activo incrementándolo.
¿sí? Es decir, en otras palabras, capitalizándolo. De esta manera, el valor neto en los libros ahora resulta mayor y debe ser depreciado en los años de vida útil remanente del activo. Si la reparación ha incrementado la vida útil del activo, debe recalcularse el cronograma de depreciación para los siguientes periodos. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos frente a una reparación extraordinaria o una mejora, ¿sí? Significa que nuestro activo fijo aumentó su eficiencia y aumentó su vida útil. Por lo tanto, tenemos que recalcularle la vida útil, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de este vehículo que no sé, tenía una vida útil restante, le quedaban 2 años, ¿sí? Para que cumpliera su ciclo de vida útil, le cambiamos el motor. Eso significa que este vehículo ya va a estar operativo, quizás va a ser más rápido, no va a sonar tanto, va a quedar en mejor condición. Ya estos 2 años no van a ser 2 años, sino que quizás le vamos a dar 5 años más y van a ser 7 años. Por lo tanto, a eso apunta que al hacer una reparación, una mejora o una reparación extraordinaria, significa que aumenta su vida útil. Tenemos que recalcularle la vida útil y también va a aumentar el valor libro. ¿A qué se refiere valor libro? Todos los activos fijos tienen que ser identificados, ¿sí? Identificados con un logo, ¿sí? Digamos, pegado en el activo, donde se identifica el lugar, la posición, el centro de costo, a qué departamento pertenece, cuándo inició, etcétera. Y se lleva todo el control de este activo fijo, el valor desde que nace el activo fijo. Recuerde que un activo fijo nace con una compra o a través de un aporte. Las depreciaciones que ha sufrido, la vida útil que tiene, ¿sí? Se lleva un registro, un libro en Excel, donde se controla este activo fijo. Por ejemplo, aterrizando el ejemplo a una sala de clase, imaginémonos nuestra sala de clase donde está el pupitre, está la mesa del profesor, la pizarra, el televisor, ¿sí? Todo eso tiene un código. Y ese código significa que están registrados y están respaldados. ¿Por qué? Porque recuerde que son activos fijos y son inversiones para la empresa. O sea, debemos tener el control de esos activos fijos para que no se dañen, no nos roben o no sufran algún deterioro si no están controlados, ¿sí? El caso, por ejemplo, de un supermercado. Lo típico del supermercado que siempre yo he visto que reclaman, los carros. Los carritos del supermercado son parte del activo fijo. Yo no me he dado el tiempo de... No sé cómo estarán inventariados, cómo estará el control. Pero sí, siempre se reclaman cuando los carros andan botados en la calle, que aparte de ser importante en el costo, son parte de su activo fijo. Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo poder controlar o por qué lo controlan, digamos. Eso en cuanto al activo fijo.